El tema de este video es: ¿estaba casado el apóstol Pedro? En cortos videos veremos las posiciones del cura Luis Toro, Rafael Díaz, la del Papa Benedicto XVI, la del cura bien conocido Santiago Martín, como también otras fuentes católicas. La Biblia nos dice que Pedro tenía suegra. Luego de ver estos dos videos de Luis Toro y Rafael Díaz, confrontaremos a estos hombres. Perdón, el cura Luis Toro no es hombre, es eunuco. Sí confrontaremos a estos dos apologistas con otras posiciones de la secta romana. La señorita cita y lee el versículo de la Biblia Mateo 8:14, que nos dice: fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Veamos ahora el video de Luis Toro y después seguimos. Porque Pedro dice que Pedro tuvo una suegra, por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen: aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale. Primero, la Iglesia Católica. ¿Cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora miren cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. ¿Qué dijo este cura Luis Toro sobre la Biblia evangélica? ¿Por qué es mala esa traducción? ¿Por qué no es correcta? ¿Qué tienen los protestantes de buscar? Pues sí, señor cura Luis Toro, he buscado en las Biblias católicas que tienen hasta sabiduría. ¿Y qué nos dicen estas Biblias? Comencemos con la Biblia Católica de las Américas, Primera de Corintios 9:5. ¿Qué dice? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ay, señor Luis Toro. Este es el primer pacatá. Ahora leemos 1 de Corintios 9:5 con la Nueva Biblia Católica Latinoamericana. 1 de Corintios 9:5.
No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. Ay, señor cura Luis Toro, este es el segundo pacatá. Señor cura Luis Toro, ¿recomienda también a los católicos a quemar también estas Biblias o todas las que no le convienen para poder llevar sus mentiras? ¿No dijo usted, señor cura Luis Toro, a los protestantes que busquen? Pues he buscado y ha recibido las respuestas con 2 pacatá. Después de ver el siguiente video de Rafael Díaz, veremos lo que nos dice la Biblia en griego, idioma en que fue escrita sobre el versículo de 1 de Corintios 9:5. Gozoso, alegre de estar disfrutando de esta maravillosa naturaleza que Dios nos ha dado. Hoy quiero tocar el tema de Pedro. Dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica. Si Pedro estaba casado, tenía suegra. Y para esto usan Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra, pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. No lo hay. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar los protestantes no estudian nada, no saben nada de estudio, no saben nada de cultura judía. Pedro era judío, no latinoamericano. En la cultura judía había una tradición muy antigua que decía que si un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a su suegra a casa. Jesús llega a la casa de Pedro. Lo más seguro es que Pedro era viudo. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. ¿Qué dijo este pobre católico ignorante Rafael Díaz? ¿Se hace protestante si se le enseña algún texto bíblico que hable de la esposa de Pedro? Pues bienvenido Rafael Díaz a la verdadera Iglesia de Cristo. Ya hemos leído el texto de las Biblias católicas, 1 de Corintios 9:5. Pero para que este señor que desea aprender de los evangélicos, lo repetimos. 1 de Corintios 9:5, versión Nueva Biblia Católica Latinoamericana. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. ¿Cómo se dice en algunos sitios? Pacatá. Ay, qué hermoso es ver al señor Rafael Díaz ahora en el redil de Cristo con los hermanos evangélicos para arrepentirse de todas las mentiras que predicó. Pero antes de analizar el versículo 1 de Corintios 9:5 en griego, veamos lo que el Papa Benedicto XVI predicó, como también veremos al cura bien conocido Santiago Martín. ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI sobre el estado de Pedro? Leamos una audiencia general del 17 de mayo de 2006. El título de esta audiencia es Pedro, el pescador. El que desee leer todo el texto de esta audiencia por internet lo puede hacer buscando el título Benedicto XVI, Audiencia General, miércoles 17 mayo 2006. Nosotros vamos a leer lo que nos interesa. ¿Qué dijo el Papa? ¿Estaba Pedro casado?
Esto dijo el Papa Benedicto XVI sobre Pedro. Vamos ahora al punto de esta audiencia donde el Papa Benedicto XVI nos dice sobre Pedro. Era un judío creyente y observante que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Sigamos hasta el punto que dice, estaba casado y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en la ciudad de Cafarnaum. Esto sí que está muy bueno. ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI? Pedro estaba casado. Ahora la pregunta a nuestros amigos católicos, ¿a quién creen ustedes más? ¿Al Papa Benedicto Ratzinger o al cura Luis Toro y Rafael Díaz? ¿Son el cura Luis Toro y Rafael Díaz más infalibles que el Papa Benedicto XVI? Pobres seguidores de estos manipuladores de la palabra de Dios, vemos que es muy fácil desenmascararlos. Para seguir, podemos ver un video y otra cita del cura bien conocido Santiago Martín. Veamos el video. Pueden ordenarse hombres casados. En la Iglesia Católica, por ejemplo la de rito griego, hay curas casados. San Pedro estaba casado. Había sacerdotes casados en los primeros tiempos. Por tanto, esto no va en contra de la ley divina. Hay curas casados. San Pedro estaba casado. Había sacerdotes casados en los primeros tiempos. Por tanto, hay curas casados. San Pedro estaba casado. Hay curas casados. San Pedro estaba casado. Hay curas casados. San Pedro estaba casado. Antes de analizar el versículo de 1 de Corintios 9:5 en griego, podemos comprobar y ver que dos en este video no nos dicen la verdad. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Es el Dios Papa infalible Benedicto XVI y el cura Santiago Martín? ¿O el cura Luis Toro con Rafael Díaz, que ahora se ha convertido y arrepentido al ver que la Biblia católica sí nombra a Pedro de estar casado? Esta es la decisión que deben tomar nuestros amigos católicos. Quizás la podremos ver en algún comentario. Ahora veamos lo que la Biblia, que fue escrita en griego, nos dice sobre el versículo 1 de Corintios 9:5, versión Nueva Biblia Católica Latinoamericana. 1 de Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. El texto griego enseña la palabra ginaika, que significa esposa, también mujer. Si leemos así como muchos católicos quieren hacer creer que se traduce como hermana cristiana, es una falacia. El texto griego habla de esposa cristiana. ¿Qué es para los católicos una hermana mujer? ¿Qué tonto hay que ser para decir hermana mujer? Hay que recordar que una hermana es una mujer. Correcto es la traducción esposa cristiana. Otra vez, esposa cristiana, así como la Biblia católica lo traduce. Ahora al final de este video comprobamos que la táctica de Satanás siempre ha sido mezclar el bien y el mal para arrastrarnos lejos de Dios. El Evangelio de Cristo no es un mundo de compromisos, ni mentiras, ni de términos medios. El que niega la palabra de Dios, niega a Dios.
Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Amén y amén. Si ha sido este video de riqueza espiritual, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Gracias. Dios te bendiga grandemente.